Contenta porque les quería contar que la teoría ya está terminada, está en proceso de maquetación el libro. De hecho, ya les estuve compartiendo los gráficos, todo lo que surgió de la teoría del tiempo, ¿no? Esta última parte del libro, el arte manipular de la realidad. Por lo cual estoy contenta, obviamente, no porque sea niño, ni porque vaya a ser un negocio, ni nada, porque no creo que nadie gane mucho haciendo libros. Pero lo importante de esto es que como que se completó algo, se terminó algo que venía dando vueltas muchos años, mucho tiempo, que me costó muchísimo trabajo, muchísimo, y que se las voy a ir compartiendo de a poco, gráficos, algunas imágenes, pero el desarrollo va a estar en el libro, porque no para que vayan a ver el libro, obviamente tienen que leerlo, pero es porque no alcanzan los videos, no alcanza el tiempo, ni siquiera el libro para explicar todo, para ver todo lo que pudimos lograr este año, ¿no? Este cierre, ¿no? En cuanto a comprensión, conciencia, vivencia, experiencia, y bueno, todo eso, un montón. Yo lo que voy a ir haciendo es comentándoles más o menos de qué se trata. Ya saben que hablamos de una teoría del tiempo, pero eso era solamente una manera de poder entender nuestro posicionamiento a través de la conciencia, ¿no? Es nuestro reloj interno lo que hace, es nuestro movimiento interno. Eso es lo que significaba el reloj. Si bien hay errores estructurales, si bien el reloj no estaría acompañando a nuestro ciclo natural, lo que significa acá no es cambiar el reloj ni que no tenga 24 horas físicas en sí. Lo que esto significa es cómo nosotros lo estamos viviendo, qué experiencia tenemos de esas 24 horas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo les decía que tenía 12, es porque nuestro ciclo en sí, en estos días vamos a empezar a entender por qué se van cerrando en estos 12, porque serían 12 horas las normales, ¿no? En realidad se cerrarían en 18. ¿Y cuál es el gran problema de este reloj tradicional nuestro? Que nos cuenta las horas de sueño como si fueran un día más. En realidad esas horas no deberían contar. Aproximadamente decimos que son 6 segundos, ya vieron los gráficos. Pero según nuestro ciclo natural biológico, no que lo inventé yo, nuestros ciclos del sueño y demás, todo eso va a estar explicado en la parte teórica. Nosotros en 12 horas, no que a las 12, no puedo ubicarlos en la 12 porque son posiciones en realidad, porque no todos respetamos el mismo horario. Hay personas que viven de noche y duermen de día y al revés, ¿no? Por eso estas 12 horas son simbólicas. Estas 12 horas son las horas, ¿cómo explicarlo? Las horas no laborables, sino las horas conscientes, digamos, ¿no? Después de eso nosotros necesitamos equilibrar, necesitamos este reinicio, ¿no? Que sería el sueño. Así que por eso no contamos las 6 horas de descanso, de dormir, por ejemplo, como parte de ese día. Por eso cuando vean los gráficos van a entender por qué 12 horas, por qué nuestro ciclo, nuestra vida útil, digamos, cerraría en las 18 horas y las demás 6 ni se cuentan, que son 24 horas. Las horas no van a cambiar porque nosotros digamos que van a cambiar, no se va a hacer de día más temprano ni más tarde, sino que es nuestra posición, guiarnos por nuestro ciclo interno, por cómo nosotros vivenciamos, cómo vivimos y experimentamos ese día, ¿no? Lo cual está mal, ¿no? Ahí yo también les armé un calendario de acuerdo a los ciclos, las fases de la creación, y esto piénsenlo no solamente en lo simbólico, sino que piénsenlo en la biología, 4 fases, 4 estados, piensen en la gestación, y todo eso, se dan en 40 días más o menos, 38, 40 días. Nosotros tenemos 31 días, por eso les armé un calendario de 40 días. Deberíamos tener ahí más o menos, si vamos a hablar de conteo, ¿no? De este reloj externo, ¿no? Si vamos a hablar de calendario reloj, deberíamos tener 40 días al mes, deberíamos tener 8 días a la semana y nuestras horas, ¿cómo decir?, productivas deberían ser
no más de 18 en total. No, las horas de sueño no cuentan como días, las horas de sueño no son horas que restar, sino horas que no son 6, sino que estamos hablando para ubicarnos en el reloj. Que pueden ser más o menos, también puede ser de día, de noche, eso no cambia, estamos hablando de posiciones, pero sí, para respetar nuestro ciclo biológico nosotros necesitamos ese descanso, ese no conteo de dormir, por ejemplo, esas horas de descanso. Y previo a eso necesitamos un proceso de integración, un proceso de preparación para el cierre, que eso no lo tenemos, eso vivimos súper así todo acelerado. Lo que queremos hacer es completar como 2 ciclos en un solo día. Bueno, eso por un lado, ¿no? Esta teoría va mucho más allá, va desde lo interno, desde nuestro movimiento interno, nuestro ciclo, comprender esto, cómo funciona, desde comprender cómo creamos realidades de ahí, cómo entendemos lo que es la vibración, la frecuencia, la resonancia y la expresión como lenguaje, prelenguaje, esto, y las fases de la creación. Ven, el gráfico es súper completo, está súper detallado en el desarrollo, es un montón. Así que esto lo que quería hacer es un cierre. Explicar qué es lo que nos quiere explicar, qué es lo que nos quiere decir este gráfico. Que en realidad acá ya estamos como para decir que es un mapa. Es un mapa para leer nuestras ubicaciones, nuestros estados, desde dónde estamos parados, por ejemplo. Nos va a explicar el presente, el futuro, el origen, nos va a explicar cómo nos posicionamos, qué percepción tenemos del tiempo, qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que nos posicionamos, que podemos posicionarnos tanto desde la proyección que vendría a ser el futuro o desde cualquier punto, ¿no? Pasado, presente y todo eso. ¿Y qué es lo que hace este mapa? Es darnos este panorama desde lo interno, desde el yo soy, el eje, que somos nosotros, que todo el desarrollo de esto lo tienen en algunos videos y lo van a tener súper completo en la teoría completa. En la teoría no escrita, en libros. Desde el yo soy interno, desde el árbol de la vida, que se da desde lo interno, cómo esto se espeja y cómo esto se expande al exterior, ¿no? A lo global, no solamente al entorno, al exterior, sino a lo social y a lo global. Aquí vengo con esto de lo global. Nosotros vamos a entender desde el origen del mundo, no solamente nuestro personal interno, sino cómo esto se expande y cómo se originó esto. Si lo vemos desde afuera, vamos a entender que nos habla de un origen físico, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo del mundo, ¿no? Si pensamos en lugares físicos, por eso nombramos lo que son las 12 tribus, por eso nombramos a Jerusalén como centro de este eje, de este cuerpo mundi, ¿no? No el nuestro, sino que desde nuestro interno lo vamos a expandir, va a explicar la expansión de la conciencia en su plenitud, digamos, ¿no? En la totalidad. Este eje Jerusalén no es casualidad y no es porque a mí se me ocurrió decir, bueno, Jerusalén es el centro, Jerusalén es el Jesús, el yo soy del mundo, sino que está ubicado realmente como eje. Si nosotros nos ubicamos, nos posicionamos en la línea del Ecuador, nuestro gráfico nosotros pusimos a Jerusalén justo en la línea del Ecuador porque es el eje, ¿no? el que divide los continentes. Si pensamos en el desierto, vamos a ver que está en un punto donde abre y une también. Eso para que entendamos, ¿no? Por eso van a ver en el gráfico términos como apóstoles, que los apóstoles no van a ser bíblicos, no van a ser personas, si bien vamos a nombrarlos, pero vamos a relacionar este arquetipo de apóstoles como lo de Jesús. Los apóstoles siguen a Jesús y van en torno a Jesús. Entonces los apóstoles lo que van a hacer cuidar cada posición, esas 12 posiciones de la conciencia, para que nosotros no nos alejemos de Jesús, para que nosotros estemos en ese eje, que yo soy, ¿no? Y esto se va expandiendo, ¿no? Al exterior, a lo global. Eso es lo que quiere explicar, ¿no? Y aquí llegamos con esto.
Cuando terminamos de entender esto, la expansión de la conciencia, del interior, del interno, del externo, la expansión y demás, utilizamos estos arquetipos, los ángeles guardianes de los cuatro vientos, que son el norte, sur, este, oeste, y los apóstoles. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizando este lenguaje que nos atraviesa, no es que es nuevo ahora, que se inventa, de que lo trajimos de, no sé, algo que se nos ocurrió. Nosotros estamos atravesados, nuestra historia, nuestra cultura, estamos atravesados por este lenguaje a través de símbolos y arquetipos. No es que estos apóstoles sean aquellos apóstoles que seguían a Jesús, la persona, ¿no? Estos apóstoles van a ser los que siguen y custodian a Jesús, el yo soy, el interno, el que está en el eje, ¿no? Nuestro eje personal. Y acá Jerusalén va a ser ese eje, ese Jesús que custodia, no, el eje, va a ser el eje no personal nuestro, sino el eje de lo que vendría a ser el cuerpo mundo, ¿no? Eso es lo que refiere cuando vemos arquetipos como apóstoles, como ángeles, que todavía no se nombra, pero la teoría está. Y estábamos en los apóstoles, Jesús, ese arquetipo, y todo lo que vamos a ver en cuanto a lo que es nombrado por la Kabbalah como el árbol de la vida. Son geometrías, son arquetipos, son simbologías, las cuales toda nuestra historia está hecha de simbolismos y de geometrías, así que no es que nosotros estamos haciendo algo raro o algo loco, estamos relacionando, creo que una de las primeras veces que se hace, así que por eso estoy un poco contenta de poder haber logrado esto. Y llegamos a la expansión, a la totalidad, ¿no? Desde el interior, desde el interno, desde el yo soy, desde mi centro y mi eje. Para entenderlo así, me expandí tanto, nos expandimos tanto, que eso violeta que ustedes ven alrededor de las cuatro fases de la creación, de las cuatro fases de la conciencia y demás. Eso violeta sería lo que une los nodos, ¿no? Sería las 12 posiciones de la conciencia más las 12 tribus, la expansión. Esto lo que significa es por 12. La expansión de la conciencia, o sea, las posiciones de la conciencia por 12. Esto es lo que significa la expansión. Una vez cerrado nuestro círculo interno, nuestro eje, nuestra comprensión personal, nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestra conciencia se empieza a expandir, ¿no? Una vez que se expande esto, se espeja. Lo que digo que se espeja, el dito modo espejo lo vamos a recontra explicar en la teoría también. Y esto interno se refleja, no solamente se refleja como un espejo, sino que se expande, ¿no? Y ahí está la cuestión para entender el último círculo, que es el quinto, sería la quinta fase, que podríamos llegar a entenderlo como la quinta dimensión. Esto violeta es lo que une estos nodos, como les decía, de las 12 posiciones de la conciencia con las 12 tribus, o sea, con la totalidad. La totalidad no solamente ya del ser del centro, sino la totalidad del mundo, digamos, ¿no? Y ahí está esta famosa numerología, este famoso número de los 144, ¿no? Que todos están ahí hablando, especulando los 144.000, que muchos pensamos en algún momento que eran personas. Eso también, y como el título de los videos yo les pongo que no existe la literalidad absoluta. Nosotros, si seguimos viendo la Biblia de manera literal, es como leer un manual y que el sistema funcione todo mal. O sea, es como leer mal un manual, interpretarlo mal y que tu sistema esté funcionando todo mal. Y si dejamos la literalidad y lo unimos y seguimos los procesos de la conciencia, es decir, el proceso interno, seguimos el proceso de la ciencia, esta integración que venimos haciendo, nos vamos a dar cuenta que todo va cerrando. No solamente porque la Biblia hablaba en parábolas, las cuales había que traerlas, interpretarlas en este tiempo para que tenga sentido, sino que por esta cuestión de integración, ¿no? Porque no solamente son los
ciencia no solamente somos físicos, no solamente somos espirituales, no solamente somos seres cuánticos, no solamente somos energía, sino que somos todo eso. La ciencia nos puede llegar a explicar, como vimos hasta ahora, mayormente la parte externa, pero no nos puede explicar el movimiento interno. Eso es lo que no hace la ciencia todavía. Entonces, a través de este movimiento interno y la expansión del mismo, podemos llegar a entender estos 144.000, que no son 144.000 personas, sino que es esta totalidad. ¿Y cómo entendemos la totalidad? La totalidad es la que viene, a ver cómo lo traemos a estos días. En la Biblia se hablaba de una medida de valor en 1000. Es como que si ahora dijéramos al 100%, ¿no? Nosotros tenemos 144 de sumar esas 12 posiciones de conciencia más las 12 tribus, que debería ser el mundo, ¿no? La totalidad del mundo. Y estos 1000 no es que se suman 1000 más, sino que es una unidad de valor, de conteo que se decía antes. Por ejemplo, como nosotros decimos ahora al 100%, y por ahí no estamos hablando de un número 100, sino que es como nombrar la totalidad. Y eso es lo que se usaba antes en la Biblia, el 1000, ¿no? Entonces, estos 144 que nosotros tenemos son esos 144.000. ¿Por qué? Porque nos explica la totalidad, nos está hablando de la totalidad del mundo, no solamente de nuestro mundo interno, de nuestro eje, sino que de lo que se expandió, ¿no? De la totalidad del interno con el externo, con lo social, lo comunitario, lo personal y lo global. Está hablando de totalidad. Eso es lo que más o menos ahí significa estas cuestiones, ¿no? Que es un montón, que tiene mucho contenido para ver, para leer, para explorar. Así que eso es más o menos para aclararlo, ¿no? Para que no confundan que estamos hablando de religión, de Biblia, de Kabbalah, de una cosa y de la otra. Estamos hablando de todo. Estamos hablando absolutamente de todo y relacionándolo, y jamás es separándonos de lo que es la ciencia, la neurociencia y la biología. Así que está muy complejo. Es un video largo, pero bueno, había que explicarlo esto. Así pueden entender cada vez que vayamos subiendo cosas y cositas y gráficos y calendarios y recomendación de horarios, de organización de la vida diaria y demás, ¿no? Porque si bien esto también trae una parte práctica, no solamente teoría, sino que lo vamos a poner en práctica. De hecho, esto es adaptable para cualquier sector educativo, político, cultural, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver calendarios. Con estos 40 días que serían lo más, tendríamos que contarlos bien, ¿no? De acuerdo a nuestro ciclo, serían estos 40 días del mes, teníamos 8 días a la semana y esta cuestión, ¿no? Dijimos calendario, horarios, cómo dividir el horario, cómo vivir de acuerdo al ciclo y no de acuerdo a las horas, cómo posicionarnos según nuestro ciclo natural y la conciencia, ¿no? Según el conteo tradicional y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, a partir de ahora en estos videos yo les voy a empezar a dejar tips que van a parecer una tontería, que van a parecer sin sentido, pero que los van a ir uniendo a medida que vayan viendo los videos o leyendo los gráficos y demás. Yo, por ejemplo, me pasó algo, les voy a contar, que estaba escuchando una música que me gustaba mucho, de hecho me gusta mucho, y me llegó un mensaje que lo tenía que contestar. Empecé a contestar el mensaje y cuando quería escuchar la música se me había terminado y yo seguía en el mensaje. O sea, me había pasado rapidísimo. Y al rato otra vez, y yo volvía a poner la música y volvía a poner la música y nunca la terminaba de escuchar. O sea, pasaba rapidísimo. La cuestión es que yo estaba tan enfocada en el mensaje, yo estaba tan enfocada, leyendo, contestando, qué sé yo, que la música se me fue, se me pasó. Pero yo seguía en el mensaje, no sé cuánto tiempo pasó. Cuestión es que volví a poner la música, la escuché cada melodía, la disfruté, me dejé llevar, me enfoqué, escuché cada vibración, cada palabra, cada sonido y completé y se me hizo súper larga la canción. Entonces me decía, ¿qué viene esto? Al tiempo, a la percepción del tiempo, a la ubicación nuestra en el tiempo.
pudieron haber pasado la misma cantidad de minutos, o horas o segundos escuchando algo mientras haces otra cosa que no te das cuenta que en realidad pudo haber pasado al mismo tiempo. Pero sin embargo, si yo estoy centrada, estoy parada en lo que estoy haciendo, escuchando, viviendo, vivenciando, tiene otra noción del tiempo. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos empezando a desarrollar como transparente.